Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Continuamos en la presencia del Señor, agradeciendo la misericordia que la hizo nueva hoy y fue derramada sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. Sin embargo, la palabra dice que no hay ningún justo aún. Y nosotros, gracias a Dios por su infinita misericordia, por su infinito amor, como dice la palabra, no hemos sido consumidos, sino que su gracia y su amor todos los días lo demuestra cuando nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos físicos y contemplar las maravillas que hizo nuestro Padre, nuestro Creador, que nos da la oportunidad de venir a Él, de reconocerle como nuestro Señor y Salvador, que nos da la oportunidad de habernos llamado al servicio de Él. Es una bendición grande que todos los días me doy cuenta el amor tan grande que, como dice la canción, decía, no merecíamos, pero ese es el amor del Padre, que es la esencia de Él y la misericordia de que nosotros hoy tenemos. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche con un tema que el Señor me colocó, como título la llevé, Tú que ignoras. Tú que ignoras. Ignorar, según Google o los términos en español, el concepto de qué es ignorar. Entonces, en este punto se reparten o se tomé en dos formas. Una dice que un punto, no saber algo o no tener noticia de ello. Quiere decir desconocer. En la Biblia se van mucho las situaciones de muchos términos y de acuerdo a los eventos, de acuerdo a los pasajes bíblicos, se pueden catalogar muchas veces la manera de ignorar. En este momento yo lo voy a tomar como dos. Y la otra, el segundo de ignorar, ¿qué quiere decir? No hacer caso de algo o de alguien o tratar como si no merecieran atención. Significa desoír, desatender, desechar, desdeñar, desestimar, menospreciar, despreciar, rechazar y prescindir. Vea que si cuando yo noté esa parte y vi esos significados, es bastante, las palabras el segundo significado de desconocer, de ignorar, son bastante fuertes. La primera, porque a veces no tenemos el conocimiento, el entendimiento e ignoramos. Pero nosotras, cuando conocemos, dejamos ya la ignorancia, conocemos, pero dice bien claro, desdeñar, desechar, sobre todo despreciar, rechazar y prescindir de saber que conocemos, pero no prescindimos, no necesitamos de ese conocimiento. Entonces, lo voy a llevar a
a un contexto en el cual se movió una profecía en el tiempo antiguo con Roboam y que lo llevó al pasaje de Josías. ¿Qué fue lo que presentó? En ese contexto que les voy a decir, voy a desarrollar el primer punto como no saber algo o no tener noticia o desconocer, y también se va a desarrollar el segundo punto donde dice que es desoír, desatender, desechar, desdeñar, desestimar, despreciar o rechazar. Y nos vamos con Primera de Reyes 11, vamos a trabajar con Primera de Reyes 11 e inclusive con Crónicas, pero con Primera de Reyes 11. Voy a darles un contexto a grosso modo de la situación, ¿sí? Pero ¿qué significaba con el personaje Jeroboam? Entonces, llevémoslo un poquito al principio, que quién era Jeroboam. La palabra, la cita o la Biblia nos registra y nos dice que Jeroboam era hijo de Nabat y Zerúa y que pertenecían a la tribu de Efraín. Entonces, Jeroboam, cuando vino la división del pueblo de Israel completamente, en la cual se separaron las tribus, que quedaron 10 tribus gobernándose bajo el nombre del pueblo de Jacob o el pueblo de Israel, las tribus del norte, y se separaron con las tribus del pueblo del sur, que fueron Judá y Benjamín. Entonces, cuando en ese momento sabemos por la historia que debido a la idolatría de Salomón, el Señor vino y le quitó a él, pero no en el reinado de él, lo que era completamente la gobernabilidad del pueblo de Israel. Jeroboam, Primera de Reyes 11:9 dice así la palabra de Dios: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, o sea, Salomón. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y se lo entregaré a tu siervo. Jeroboam era un siervo de Salomón. Mas sin embargo el Señor le dice a Salomón: sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. En este caso el hijo en el cual le iba a quitar ese trono era Roboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces aquí vemos que entra en acción Jeroboam, que pertenecía a la tribu de Efraín, pero que él era un siervo, no era hijo de Salomón. Y me hizo a colación cuando estaba tratando el tema donde dice que a Abraham, diciéndole al Señor: yo cómo le voy a dejar, no me has hecho dado descendencia, y cómo le voy a dejar mi herencia a un siervo, ¿cierto? Aquí le iba a dejar una buena herencia por causa de la desobediencia de Salomón. Entonces vemos que Roboam era un siervo en el cual estaba ahí al servicio y la palabra nos dice que aconteció cuando él le dice que le quitará el reino a Salomón y que le dará solamente una tribu a su hijo por amor a David, ahí también le va a decir que le va a entregar a alguien más las 10 tribus restantes, y eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:29, donde dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y pongan atención, y estaban ellos 2 solos en el campo, no había más nadie.
no había más nadie, estaban solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y cuando le estaba diciendo este profeta a Jeroboam qué iba a hacer con las 10 tribus que le iba a entregar, cuál era el motivo por el cual se las iba a entregar a él, como lo dice en el versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemón, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y le dice: porque tampoco no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. O sea, aquí podemos entender el hecho del primer punto, que ya Jeroboam no desconocía, no ignoraba que por qué era que le habían quitado o le iban a quitar a Salomón el trono, la gobernabilidad completa de las 12 tribus o el pueblo entero de Israel, pero que no lo iban a hacer en el momento en que estuviera todavía gobernando Salomón, sino que era en el proceso cuando iba a gobernar su hijo. Entonces, aquí si llegaba a pasar la situación que Jeroboam ignoraba esa parte, aquí el Señor se la dejaba bien claro por medio de este profeta. Le decía: le va a entregar un trono a usted, le va a entregar un reinado sobre 10 tribus, y las consecuencias de quitarle el reinado en manos de su hijo de Salomón era porque no habían dejado al Dios verdadero y habían adorado otros dioses que el Señor había dejado claro en los estatutos. Y dice, aún le recuerda y le hace recalcar a él: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Y vuelve y le dice este profeta las mismas palabras que le dijo a Salomón: por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Este profeta le estaba confirmando explícitamente lo que el Señor iba a hacer con él, con las 10 tribus, ¿qué le iba a dar a él? ¿Sí? Y él dice, y todavía le dice en esta profecía a Jeroboam, este profeta, lo que el Señor le mandaba a decir: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Qué promesa tan fiel, qué profecía tan bella, qué seguridad con la que hablaba este profeta, porque venía de Dios para que este hombre se sostuviera en esa palabra y tuviera cuidado, porque ya le estaba advirtiendo a él las consecuencias de que el rey Salomón, el hijo de David, había hecho, y por esa causa le quitaba el reino total a él. Y a él le estaba diciendo: si tú cuidas de guardar mis estatutos y mis mandamientos, dice, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la que edifiqué a David. Y dése cuenta que el Señor fue y será fiel con las promesas de David, porque venimos con el nuevo milenio para entrar, y en él se cumplirán todas las promesas que le había hecho y que le hizo al rey David en ese tiempo.
Y si el Señor se las cumplió a David, claro que se las iba a cumplir también a Jeroboam. Y dice, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Y precisamente cuando dice que mas no para siempre, podemos conectarlo con la profecía que está en Ezequiel 37, 14, 19, cuando él dice que tomará el palo de Efraín y de Judá y los juntará y será un solo pueblo, donde él derribó la pared que los separaba a ellos. Y le dice entonces a Jeroboam, este profeta, que no será para siempre, pero también nos dice el 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Por qué dice aquí, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam? Porque es que estamos hablando que él dice que recibió Jeroboam una profecía estando solos en el campo, no había más nadie. Entonces, ¿qué podemos, no parafrasear, no deducir? Que él en su corazón, y lo vamos a ver más adelante, que él tuvo que empezar a, de alguna manera, tratar de hacer como un golpe de estado a Salomón para derrocarlo por sus propios medios, o sea, apresurando la profecía o que la profecía se hiciera cumplir sobre él. Porque si dice que Salomón procuró matar a Jeroboam, es porque este rey, o el que iba a ser rey, este siervo suyo, estaba tramando un complot contra él. Y más adelante en unas palabras que dice la palabra, lo podemos deducir o dar a conocer o a entender, porque si estaban solo con el profeta, ¿cómo iba a saber Salomón que para ese siervo era el que le iban a ceder las 10 tribus de Israel? ¿Cierto? Hasta ahí. Exacto. También que era, sí es verdad, en eso sí tiene razón, porque dice que yo lo entregaré a tu siervo. Sí, no lo había pillado. Ahora sí, ahora antes, aquí podemos ver que Jeroboam no ignoraba, o sea, como le puse dos casos, el primer caso que era desconocer, y el segundo caso lo vamos a llevar como entre desdeñar, desechar, despreciar, rechazar, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que Jeroboam no ignoraba, como es el primer caso, o sea, no saber algo o no tener noticia de ello. Ya Jeroboam tenía la noticia, ya el Señor por medio de un profeta se lo había comunicado, ¿cierto? Entonces podemos ver que el caso de Jeroboam se encuentra ubicado en el concepto de ignorar, desoír, desatender, desechar, despreciar o rechazar y prescindir de ello. O sea, segundo punto, ¿sí? 2 puntos, uno es de ignorar, es desconocer, y el otro caso, el de ignorar, no hacer caso de algo o de alguien, de algo que ya conoce, ¿cierto? No hacer caso, en este caso con Jeroboam, él conocía algo, la profecía, de que quién se la había enviado, el Señor. Por consiguiente, él no podía darse el lujo de desechar, de menospreciar o no ponerle atención. No podía decir, yo no fui, yo no sabía. No podía ignorar que no sabía, porque ya se le había dicho cuáles eran los puntos y por qué iba a recibir el reino a causa de lo que había hecho el rey Salomón. Todo su comportamiento de rey Jeroboam, toda su conducta y la desobediencia están escritas en Primera de Reyes 13, 1 al 10, donde cuando el Señor le manda con este profeta las palabras, pasa el tiempo y como dice la palabra, que él huyó a Egipto por causa de que Salomón lo estaba procurando matar. Y él regresa cuando Salomón ha fallecido, a retomar hasta posible la profecía que le habían dado, y por consiguiente él actúa lo mismo y peor que Salomón.
En 1 Reyes 13, 1:10, a grosso modo, pues, no, leyendo, dice, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. El Señor vuelve y le manda profeta a Jeroboam. Cuando el reino de Israel se divide en dos, Jeroboam como siervo lidera las 10 tribus y Roboam, que es el hijo de Salomón, es el que lidera la otra tribu. Pero en el pueblo del norte hubieron dos Jeroboam, y estamos hablando del primero, porque hay Jeroboam 1 y hay Jeroboam 2. Entonces, este es el primero. Y bueno, vino un profeta de Judá amonestando a Jeroboam. Aquí ya vemos que Jeroboam es rey de Israel de las 10 tribus. Y le dice este profeta, he aquí, más adelante vemos en qué momento lo toma como rey de Israel. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no lo pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a Jehová, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Es increíble que cuando este siervo, siendo de la tribu de Efraín, recibe una promesa, una profecía por parte de un profeta, y le dice qué es lo que va a hacer con él y que le va a poner una casa firme como lo hizo con su siervo David, que estará contigo con él y que edificaría una casa firme como la que edifiqué a David. Era un siervo que le servía a Salomón. Sabemos que Salomón era un hombre sabio y que vino hasta la reina de Sabá a escucharle la sabiduría, y que todos decían que esta mujer decía que era una bendición que todos los siervos estuvieran al lado escuchando la sabiduría de este hombre. Y él, como siervo de Dios, conociendo la profecía del Señor, todavía le diga a este hombre, a este profeta que va y lo amonesta, ruega ante la presencia de Jehová tu Dios. O sea, Jeroboam nunca quiso reconocer al Dios verdadero, a pesar de que el Señor le había cumplido la promesa de que le entregó las 10 tribus a él. A pesar de lo que había escuchado, de lo que había hecho con Salomón, pero no en el tiempo de Salomón, pero que una vez muerto él regresó reclamando o esperando que la profecía se ejecutara, y por consiguiente la profecía se ejecutó en él. Pero cuando vio la situación que él venía quemando incienso a ídolos y tomando profetas que no eran de Dios, sacerdocio que no era de Dios, el Señor le envía un profeta a Jeroboam, y todavía él dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Ya podemos decir que la parte primera de ignorar, desconocer, no desconocía. Tampoco no hacer caso, la segunda opción es la mejor, porque no hacer caso de algo de la profecía. Ahí sí no hizo caso de la profecía, no, claro, la aceptó, ¿cierto? Pero desconoció, no quiso
tomar en cuenta, no quiso desestimar, menospreció, rechazó y quiso prescindir de la voluntad de Dios sobre su vida para que la profecía total se diera. Entonces, cuando dice la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, aquí vemos que el varón de Dios, el Señor le envía una profecía por este varón a Jeroboam. Y en la profecía dijo que he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Josías es un niño que le llaman el niño rey porque empezó su reinado a los 8 años, ¿cierto? Entonces, este chico, este joven que desde cuando se le dio la profecía, el cumplimiento de Josías, pasó esa profecía 300 años para que se cumpliera según la palabra, más o menos 300 años según la palabra de Dios. Entonces no podemos decir que no desconocía la primera parte, la segunda parte le cayó. Entonces, empecemos a ver, desarrollando lo que es la parte con Jeroboam. Ahora pasamos con la parte de Josías. En la primera parte vimos que Jeroboam, si desconocía inicialmente qué el Señor iba a hacer con él, el Señor se lo ratificó cuando le envió profeta por primera vez y le dijo que le iba a dar las 10 tribus, ¿cierto? Y él sabía que se cumpliría. ¿Y por qué? Si no pensaba que se le fuera a cumplir, ¿por qué huyó cuando Salomón lo quiso matar? Entonces él sabía que esa profecía en él se cumpliría de alguna manera. Vemos entonces que él desechó, desatendió y rechazó y despreció la profecía, y el que la envió, quien se la mandó, el Señor mismo, y por eso le dijo tu Dios. Entonces vamos en el desarrollo de la profecía cuando dice que un hijo llamado Josías, en segunda de Crónicas 34 en general, a grosso modo, hablan la palabra que Josías fue el mejor rey de Israel, y dice que no hubo otro rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Segunda de Crónicas 34, lo que es Crónicas 34 en adelante, relata lo que es el reinado de Josías. Sí, entonces, aquí, entonces en el reinado, en Segunda de Crónicas 34 nos narra, nos narra cómo Josías, un rey que estuvo en el 648, Josías, 640 al 609. Vemos en algo, por si adelanto un poquito, vemos que Josías era hijo de Amón, pero era nieto de Manasés. Manasés fue reconocido como un rey que llevó a Israel a una idolatría tan tenaz, tan dura, tan bárbara, que en el cual en el momento en que el Señor a Manasés lo humilló, lo fue llevado preso, esposado con muchas cosas, y él dice que allá en toda situación él se humilló y volvió a hacer lo bueno, empezó a quitar todos los lugares que había puesto de idolatría, pero fue tanto lo que llevó al pueblo en su corazón a idolatrarlo, que él limpió muchos lugares altos, quitó, pero aún así el pueblo seguía en su idolatría. Entonces vemos aquí la situación en que cuando entra también era lo que era el bisnieto de Ezequías, y sabemos que Ezequías fue un rey bueno, que trató de hacer lo correcto delante del Señor. Aquí en 2 Crónicas 34, 1 a 7, nos dice que Josías de 8 años comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, dice que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Lógico, ¿por qué? Porque el papá de él, que era Amós, duró 2 años y no tenía un buen ejemplo, porque llevó a una idolatría también. Si alcanzó a conocer al abuelo Manasés, él pudo reconocer al principio el desastre que hizo Manasés llevando al pueblo a una idolatría, que aunque después se restauró y trató de hacer las cosas buenas, quedó mucho eso en el pueblo, y este joven que nació en un círculo de mucha idolatría. Posiblemente, pues de acuerdo a la cantidad de edades, él no alcanzó a conocer a Ezequías, que trató de hacer lo bueno delante del Señor. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué relación tan bonita tenía ese muchacho con el Señor? Porque la profecía que él estaba cumpliendo 300 años después se estaba ejecutando en él. Podemos decir que Josías desconocía la profecía y que vivió aparte que vivió en una familia, como podemos ver, de idolatría, como Manasés, su abuelo, y su papá. Pero nos dice la palabra que empezó a buscar al Dios de David su padre a los 8 años, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de la idolatría. Dice que a los 18 años comenzó a reparar la casa de Jehová su Dios, y fue donde hallaron el dichoso libro de la ley, ¿cierto? Dice que hallaron el libro de la ley, quiere decir que el libro estaba extraviado, estaba perdido. Y podemos ver que cuando leemos desde Manasés, la idolatría y todo eso, el pueblo de Israel había caído en un declive o en un sistema demasiado de idolatría y de muchas faltas que agravaban su relación personal o su relación con el Señor, con el Creador. No sabemos, la Biblia no nos registra cuánto tiempo estuvo perdido el libro, pero que la idolatría en ese tiempo aumentó y era bastante grande. El libro de la ley fue hallado, fue descubierto, que nos lo relata en Segunda de Crónicas 34, 18 al 21. Por eso digo yo que el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 34, lo dice ahí. Y voy a leer una parte. Dice que cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, y dio esta orden a Hilquías, a Hicán, hijo de Safán, a Agdod, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Isaías, su ministro personal, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra. Josías llevaba 10 años buscando a Dios y sirviéndole, ¿cierto? Y ahora que supo esta situación, cuando encontraron el libro, o sea, Osías podía desconocer la profecía que había sobre él. El libro estaba perdido, por así decirlo. Él desconocía muchas cosas, pero simplemente también él había escuchado, porque dice que siguió lo que hacía su padre David. Sabía por tradición cómo tenían que adorar al Señor, pero si aquí me dice que este chico llevaba 10 años buscándole a Dios y sirviéndole, y cuando encontró el libro, supo que tenía un problema grande en sus manos. Pasó de desconocer el primer punto, ahora de conocer, pero este chico hizo lo diferente a Jeroboam. Él no despreció, él no desdeñó, él no desestimó, él no desatendió, ni desoyó, ni dejó de oír la voz del Señor. No dejó de hacer caso a lo que ese libro acababa de decirle a ellos. Y se dio cuenta que todo lo que estaba sucediéndole al pueblo de Israel, o a las 10 tribus
y a Judá era consecuencia de lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y dése cuenta que este muchacho hizo algo que se desesperó. El papá, el bisabuelo, bisabuelo, lo que es Ezequías, el Señor le dio una profecía a él cuando iba a morir y simplemente le dijo que no iba a ver el desastre, lo que iba a pasar en su pueblo. Y él se conformó porque no lo iba a ver en su tiempo. Pero Josías reaccionó de una manera muy diferente. Él no solamente pensó en él, sino también pensó en el pueblo de Israel. Y este muchacho, cuando encuentra ese libro y lo lee, y como estamos y sabemos lo que dice la palabra Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este muchacho llevaba 10 años buscando al Señor, 10 años haciendo la limpieza que necesitaba sobre una nación, limpiando, quitando lugares altos, quitando la idolatría. Pero él no se conformó solamente con eso. Él quería profundizar más, porque si él propuso en su corazón desde los 8 años de buscar al Señor, y a los 12 años empieza a hacer la batida, por así decirlo, la limpieza de los lugares altos, y cuando se encuentra con ese libro es porque también él quería y le clamaba a posibles al Señor algo más, una relación personal en la cual realmente lo hiciera volver como lo hacía David, su padre, ¿cierto? Porque él tuvo que haber reconocido y decir que David le habían dicho que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que danzaba en la presencia de Dios, un hombre que adoraba, un hombre de guerra, que el Señor lo respaldaba. Él como niño tuvo que haber escuchado esas historias, esas cosas, esas partes verídicas o lo que exclamaba la palabra, que aunque el libro estuviera perdido, entonces podemos decir qué libro el que estuviera perdido, si no hasta posible el de la ley. Pero este muchacho clamó al Señor y el Señor le permitió encontrar el libro de la ley. Y también sabemos por la profecía que le habían dado a Jeroboam de que Josías iba a ser un niño. ¿Hasta ahí? ¿Fue rápido o no? ¿No? Vemos que Josías vino y leyó el libro y fue a consultar a una profetisa Hulda para que por favor le ayudara y le dijera qué debía hacer. Y sabemos por la historia, por la palabra de Dios, que Hulda le dice que le digan al rey lo que él va a poder hacer, se lo voy a decir. Segunda de Crónicas 34, 23, 28, dice la palabra así. Hulda les contestó, así dice el Señor, porque cuando le mandó a que buscaran allá a esta profetisa, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará, pero el rey de Judá que los envió para consultarme, dígale que yo, el Señor Dios de Israel, digo, en cuanto a las palabras que él ha oído, como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Entonces, dése cuenta que la profecía que él, cuando volvió la situación que estaba viviendo su país, su nación, él manda a consultar a una profetisa Hulda, y vemos aquí que en la expresión, la situación, lo que llevó a Josías a derramar su corazón, a rasgarse sus vestiduras, porque lo que vio era gravísimo. Él vio la situación que la ira de Dios iba a venir para su pueblo y para él mismo. El Señor vio la condición en la cual este muchacho realmente quería poner por obra la palabra de Dios, lo que no hizo Jeroboam. Jeroboam lo escuchó desde un principio por un profeta y no
obedeció, desatendió. Pero aquí vemos que con Josías escuchó lo que el libro le había dicho y quiso obedecer, o sea, no ignoró, conociendo, no ignoró, pero Jeroboam, conociendo, ignoró. O sea, muchas veces nosotros conocemos la palabra y la ignoramos. La palabra nos registra que este chico, cuando hizo y quitó los lugares y empezó a hablarles al pueblo para que obedecieran el libro, la ley, fue el mejor rey porque fue el que mejor, el rey que mejor hizo la Pascua, porque desde Samuel nos dice la palabra que nadie la había realizado como Josías. Espérame a ver, no, sino que me adelanto porque ya son las 8:20. Vemos que no tomó la actitud que tuvo Jeroboam de ignorar, de desatender la palabra del Señor. Y el Señor dice, cuando Hulda le dice que le mandó, cuando la profetisa Hulda le manda a decir con los que le preguntaron qué debía hacer, le dijo las palabras: como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar. ¿Qué hizo este muchacho? 1, por cuanto oyó. 2, por cuanto su corazón se conmovió. Y 3, por cuanto se huyó. Vamos a desglosar un poquitico las 3 partes. Primero, por cuanto oíste. Por cuanto oíste la palabra del libro, ya no podía decir Josías que ignoraba la palabra de Dios. No podía decir que desconocía la voluntad de Dios. Cuando no hay conocimiento, tampoco puede haber fe, ¿sí? Y es decir, muchas veces nosotros, la incredulidad de parte de nosotros es por falta de conocimiento. Nosotros lo vemos con hermana Leti cuando vamos a los parques. Que estaba hablando con una señora y precisamente es de la católica y muchas cuestiones. Y ella dice, yo le dije, pero usted la invitaron una vez a una iglesia cristiana. Y dijo, sí, yo he ido, pero yo voy allá y a mí me gusta cómo habla el Papa. Yo le dije, pero en imágenes y idolatría y todo, el Padre. Dijo, sí, pero yo sé que ella se siente. Yo dije, pero usted sabe que eso al Señor no le agrada, que son de las cosas que más aborrece la idolatría. Y si una persona, un dirigente, un líder religioso la lleva a usted a idolatrar y en su lugar de que predica la palabra tiene idolatría, no va en contra de los hombres de Dios. Digo, sí, pero es que de todos modos yo me siento bien porque tiene buena palabra. Y yo le dije, pero la palabra a mí me dice que me vale obedecer primero a Dios que antes que a los hombres. Y precisamente a veces uno dice, creemos que tenemos el conocimiento pleno para desechar y desarraigar todas esas cuestiones, pero a veces tenemos el conocimiento, pero no queremos obedecerlo. Lo mismo que le pasó a Jeroboam, ya tenía el conocimiento de lo que el Señor iba a hacer, le hizo a Salomón por causa de todo lo que hizo, de meterse con los dioses ajenos. Y aquí vemos que muchas veces el conocimiento nos puede llevar, tampoco puede haber, por un conocimiento verdadero, no puede haber una fe verdadera. Entonces ella que está colocando, o esta persona que le estaba comentando, está colocando su fe ¿en dónde? En el hombre, porque le parece muy bonita, así vaya en contra de la palabra de Dios. Vea que también una vez me encontré en el parque con un señor diciendo que María no tuvo más hijos, que Jesús no tenía más hermanos. Yo le dije, claro que sí. Dijo, no señores, no está en la palabra. Y bendito alabado sea el Señor, que el Señor ese día me iluminó con el versículo y me salió el versículo y se lo dije, y el Señor quedó. Después supe que el Señor era analfabeta, no sabía leer, pero aseguraba que María no tuvo más hijos. Entonces, la falta de conocimiento lleva también a una fe errada. Es necesario oír primero al Señor
y la fuente de la ignorancia nos lleva a muchas incredulidades, y este hombre lo llevaba y a esta mujer a mucha incredulidad. Dice la palabra en 2 de Pedro, me van entendiendo la secuencia porque me salté un pedazo muy grande. 2 de Pedro 1, 5, 6 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Necesitamos el conocimiento del Señor. Es muy importante porque la ignorancia simplemente nos lleva a los desastres. El conocimiento nos ayuda a combatir nuestra incredulidad. Sabemos que las promesas de Dios se alcanzan por la fe. Por eso es importante oír al Señor para salir de nuestra ignorancia y poder creer lo que nosotros a veces ignorábamos. Las personas que están con las imágenes siguen en la ignorancia, y a veces porque se les habla siguen en la ignorancia, y otras que salimos de esa ignorancia porque obedecimos. Satanás o el enemigo nos quiere sacar de una fe verdadera, nos quiere estar llevando en una incredulidad, no queriendo que nosotros sepamos la verdad para poder obedecer al Señor. Primer punto, por cuanto oíste la palabra del libro. Segundo punto, dice que su corazón se conmovió, o sea, el corazón de Josías no se endureció como lo hizo Jeroboam. Y ahí donde yo les decía en la primera parte. Dese cuenta en Primera de Reyes 12, 25, 27. El pecado de Jeroboam. Primera de Reyes 12, 25, 27. Dice así la palabra. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá rey de Judá. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Dese cuenta que ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, Jerusalén. ¿Y por qué? Porque la palabra dice que Jerusalén es la ciudad del Señor, es la ciudad que el Señor eligió para que las personas fueran a hacerle adoración. Entonces, Jeroboam tuvo una situación en la cual no podía permitir que las 10 tribus que le entregaban a él fueran a adorar en Judá, en Jerusalén, porque sabían que si cualquier cosa se irían con el hijo de Salomón, Roboam. Y entonces él en su corazón pensó la situación, se imaginó de una vez la película en la cual decía: si suben allá se van a quedar con Roboam, porque es el hijo de Salomón, es el lugar donde van a adorar al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que qué me va a pasar a mí? Pues me van a matar de una vez. Entonces, ¿qué hace? Según la palabra nos registra, Jeroboam va y edifica altares en Siquem y empieza a permitir que las personas vengan a adorar en ese lugar, las ofrendas y todo eso. Pero dése cuenta, como Josías dice que su corazón se conmovió, y el corazón, Josías se conmovió a humillación, se angustió de lo que iba a venir sobre su vida. Pero Jeroboam, conociendo la profecía, dice que puso en su corazón la situación de que le iban a quitar el reino que el Señor le había entregado. Que vino codicia, que vino miedo y temor en lo carnal, porque
Pensó que lo iban a matar al quitarle el reino a él. La ambición de poder. Tenía 10 tribus, tenía la promesa del Señor, pero aún así, él dijo, no puedo permitirme ni darme el lujo que se me escapen, ¿sí? Y si miramos, Jeroboam recibió una palabra profética que se estaba cumpliendo, pero su ambición permitió que su corazón se endureciera, o sea, desatendió, desestimó, menospreció, rechazó y dejó de prescindir del Dios verdadero. O sea, le dijo, usted ya me dio la profecía, ya no necesito del Señor. En Efesios 4, 18 y 19 nos dice así la palabra: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dese cuenta que aquí la ignorancia, no por desconocimiento de Jeroboam, sino la ignorancia por la dureza del corazón, porque ya había egoísmo, ya había codicia, ya había todo, porque quería ser el rey a como fuera lugar. Y tercer punto, dice que la profetisa le dice, por cuanto oíste la palabra, por cuanto su corazón se conmovió y por cuanto te humillaste. Inicialmente Josías ignoraba la voluntad del Señor, pero no desestimó en recibir ese conocimiento. Y no solo se conmovió su corazón, sino que ese conocimiento trajo un arrepentimiento y humillación. Vámonos con Romanos 2:4. Dice la palabra de Dios. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí vemos, o aquí lo tomo, ¿en qué sentido? Josías no desestimó ese conocimiento y no le bastó con que en su propia vida viniera lo malo, sino que también hizo partícipe al pueblo. Lo que yo le dije inicialmente, lo que su abuelo, el rey Ezequías, bisabuelo el rey Ezequías, no hizo. El rey Ezequías tuvo contentamiento con decir, Señor, yo no voy a ver lo malo en mi vida mientras yo viva, y no le importó lo que le pasaba al pueblo. Pero Josías sí llevó la situación cuando su corazón está conmovido, cuando fue humillado. Él que entendió, que pudo, el conocimiento que le dio el Señor ahí fue que si el Señor tuvo misericordia de mí como rey, Él extendió esa misericordia a su pueblo, llevándolo a la lectura de la ley. ¿Y por qué podía ser la causa de que un pueblo pudiera recibir la ira de Dios? No se conformó con que yo no vea la situación mientras yo viva, de resto vale, pero digo, es mi pueblo el que va a sufrir también, y si yo no les digo esta situación que se les va a presentar a ellos, van a sufrir. Yo tengo que tener como rey, quiero ver que esa misericordia que me llega a mí, entonces yo hacerla partícipe también a ese pueblo para que el Señor tenga misericordia. Por eso la palabra dice que Él mandó a humillarse del más grande hasta el más pequeñito, a hacer lo que tenía que hacer para poder hallar gracia delante de Dios, ¿sí? Esa benignidad, Josías no ignoró que la benignidad del amor del Señor le daba una oportunidad a él de arrepentirse, y también para que su pueblo se arrepintiera y no sufriera ese mal. Ahora, Josías hacía lo correcto para el Señor, pero no conocía las consecuencias por la ignorancia. Pero el Señor le dio esa oportunidad cuando encontró el libro de la ley. Ahora nosotros podemos decir que hacíamos lo correcto.
a veces, ¿cierto? Pero encontramos un libro, mejor dicho, el Señor nos encontró a nosotros, ¿cierto? La palabra de Dios. Y vimos que el castigo de Dios sobre nuestras vidas era inminente. La paga del pecado es muerte. Y la palabra dice que si el que no conoce al Señor, ya tiene quien lo juzgue, la misma palabra, ¿cierto? No se puede dar por ignorancia a nadie. Nadie quedará exento de estar en un juicio delante del Señor por no conocer del Señor. O sea, en este caso, Jeroboam conocía y menospreció. Los otros desconocen, pero aún así tiene quien nos juzgue, la palabra de Dios. Por eso es importante llevar el mensaje, para que nadie tenga excusa delante de Dios, como dice la palabra, para ello. Entonces, y vimos que nosotros iba a venir un castigo inminente. Sí, cuando conocemos del Señor, nos damos cuenta del amor tan grande del Señor en nuestras vidas, porque yo sí digo, yo pensaba que si me moría iba para el cielo, pero no sabía que iba de cabeza para el otro lado, ¿sí? Porque uno se cree tan bueno en la ignorancia, ¿cierto? Entonces, Josías era un buen muchacho, propuso en su corazón buscar al Señor, pero no dejó desapercibido el de profundizar para que ese conocimiento que él recibía pudiera poder ayudar a otros. No se quedó solamente con limpiar lo de encima, quiso quitarlo de abajo para que otros pudieran recibir más información por medio de él. Entonces, ahora nosotros podemos decir que hacíamos lo correcto, pero encontramos este libro. Bueno, ignorábamos porque desconocíamos, pero ahora conocemos y tenemos que obedecer como Josías y no como Jeroboam. Así como le advirtió a Jeroboam el Señor que le quitaba el reino a Salomón y a él, a nosotros nos advierte al pueblo gentil la oportunidad que tuvo Josías y las consecuencias también de Jeroboam de no obedecer. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén en los lugares altos, el niño rey Josías. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a nosotros empezar a buscar a Dios? ¿Y cuánto tiempo nos ha llevado limpiar los lugares altos que tenemos en nuestro corazón? Él empezó a los 8 años. Cada quien sabemos en qué momento el Señor nos llamó, ¿cierto? Lo buscábamos o no lo buscábamos, pero empezamos a conocerlos. A los 8 años y a los 12 años, 4 años, Él puso por obra lo que estaba en su corazón, quitó los lugares altos. Muchas veces nosotros conocemos la palabra de Dios y llevamos 15 años y el ídolo que tenemos todavía en nuestro corazón, la circunstancia, la situación que se está manifestando en nuestras vidas, el lamento, como dice la pastora, el lamento, el lloro, todo lo que tenemos, y todavía 10 y 12 años y 15 años seguimos cargando con la misma situación en nuestras vidas. A este chico le llevó 4 años, y dice que de los 12 años a los 18 años vino a hacerle aseo, limpieza, restaurar la casa del Señor. Nosotros conocimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo, sabemos que somos templo del Espíritu Santo, y empezamos a limpiar la casa y empezamos a restaurar. 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18 años, 6 años para encontrar el libro de la ley, para encontrarse la sorpresa de que estaban en peligro, porque conocieron la verdad. Y nosotros llevamos 20 años con el libro que encontramos escondido y todavía no nos hemos pescado que estamos haciendo las cosas erradas. ¿Y sabe por qué? Porque ignoramos la palabra. Porque el Señor me dice en su palabra que escudriña las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Y esto me jaló a mí las orejas porque últimamente pues me he desligado de la palabra.
ya sea por cualquier motivo, no hay paro, de verdad que sí. Entonces, el conocimiento, dice la palabra, que nos acerca de Dios, ¿cierto? Pero si se mezcla con muchas cosas, la letra mata. Pero el conocimiento nos edifica. El Señor mismo dijo: por cuanto me desecharon, lo desecho el sacerdocio. Por cuanto desecharon el conocimiento del Señor, lo desecho los saco del sacerdocio. Entonces, ¿cuánto nosotros hemos llevado en la palabra? Que muchas veces ignoramos tantas cosas, pero también hemos leído la palabra, la conocemos y hacemos como Jeroboam. Desestimamos, desatendemos, desechamos, desdeñar, desestimamos, menospreciamos y prescindimos. Nos manda palabra constantemente, viene por el Señor, viene por la profeta, viene por la palabra, viene por la pastora, viene por el pastor, viene y nos dice lo que tiene que decirnos para que nosotros quitemos esos lugares altos y levantémonos como el Señor nos manda que nos levantemos. Hacerle una adoración realmente que salga de un corazón como lo hizo con Josías, un corazón que se conmovió, un corazón que se humilló, pero dispuesto a cambiar. Entonces, este conocimiento que a veces tenemos, no queremos ponerlo por obra, y ese fue el resultado que tuvo Jeroboam. Tuvo el conocimiento, sabía lo que le venía a él si no obedecía, pero aún así no quiso hacer caso. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nos dicen y no queremos hacer caso, y no es porque no podamos, porque la palabra a mí me dice que me da un espíritu de autoridad, de amor y de dominio propio, ¿cierto? O sea, tengo el poder, la autoridad, el dominio propio. Si ahorita lo que acabamos de leer en 2 Pedro 1, 5, 6, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El conocimiento nos lleva a tener dominio propio sobre las circunstancias de nuestras vidas. Sabemos las consecuencias, pero está en nosotros tomar las decisiones de cada uno en nuestras vidas. Entonces, ¿tú qué ignoras? Yo que ignoro, y empecé a hacer una lista y como que no la terminé porque son muchas las cosas. Sí, son muchas las cosas que ignoro y las sigo ignorando. Estoy consciente de ellas y consciente de la palabra y las sigo ignorando, y me da todos los días el Señor a veces la situación, el conocimiento para ello, y me redarguye, porque el Espíritu Santo es lo mejor que nos pasa cada día, porque Él hace la obra, Él no se cansa de hacer la obra en nosotros, pero nosotros estamos desestimando esa palabra del Señor, nos está desestimando ese llamado constante a obedecerle, porque Él sabe las consecuencias que tendría en nuestras vidas si no le hacemos caso. ¿Tú qué ignoras? Vuelvo y repito, si hago una lista, se me va bastante larga. Y la pregunta para cada quien: ¿tú qué ignoras? Por desconocimiento, bien, pero llevando 20 y 30 años en el Señor, la oportunidad para leer la palabra. Si Josías tan pronto la leyó, la entendió de una. ¿Y por qué la entendió de una? Porque había una relación personal con el Señor. Porque dijo que desde los 8 años empezó a buscarlo, a los 12 años empezó a limpiar, y a los 18 años, oh sorpresa, empezó a profundizar en lo que realmente. Dice que no hubo ningún otro rey como él, y que otro rey que hubiera hecho la fiesta de la Pascua como él. El niño rey Josías. ¿Tú qué ignoras? Aquí terminamos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial y soberano Dios de la creación, gracias te doy por tu infinita misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por la oportunidad de haber compartido tu palabra, Padre precioso, reconociendo que hemos fallado, Señor, reconociendo que tú, Espíritu Santo, haces la tarea constantemente, a cada momento, a cada segundo, Señor, en nuestras vidas. Tú de alguna manera nos hablas a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos,
por muchas formas externas alrededor nuestro, tú estás ahí tocándonos, haciéndonos ver y entender, Señor, que lo que tú colocaste de nosotros es hermoso, precioso y maravilloso, y que vale la pena, Señor, buscar de ti. Que el galardón que tenemos cada uno de nosotros es un galardón hermoso y maravilloso. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte. Gracias, Señor, porque ignorábamos muchas cosas, y perdónanos porque ahora conociendo, Señor, desestimamos y no hacemos, Señor, caso de tu palabra, Padre precioso. Te damos gloria y honra, Señor, en esta noche. Llévanos en bendición, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor, desde los pastores, Señor, Pastor Pinto y la pastora Elsa Sala, Señor, y todo el grupo familiar, la familia entera de Jesucristo, el verdadero camino, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares, Padre precioso, y seas tú guardándonos de los eventos que pueda acontecer para miércoles, jueves y viernes. Bendito Dios, vénganos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, bendito Rey, a que el sábado que tenemos esa vigilia para venirnos a gozar contigo, Señor, seas tú, Señor, abriendo, Señor, las puertas, el camino, bendito Dios, para que todos nos acerquemos confiadamente a ti, Señor, y pasemos un día, Señor, una vigilia bella conociendo de ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.